amperes, ¿sí? Pero ese estado de funcionamiento es cuando el foquito está encendido, vale decir, esta R sería una R sub C, pongámosle R en caliente, porque ya el foquito está iluminando. Bien, ahora me pregunta, ¿cuál sería el valor de la corriente si con la misma tensión, el mismo foquito, pero cuya resistencia ahora está a temperatura ambiente, típicamente se le llama Rho sub 0 o R sub 0, ¿sí? ¿Cuál sería la corriente que va a admitir esta resistencia, este foquito, cuando estoy a temperatura ambiente? Típicamente 20 grados centígrados, ¿sí? Bien, entonces, igualando estas dos cosas, me va a quedar que RC por 0,450 amperes va a ser igual a R0 por I. De donde entonces la corriente por la cual me están preguntando va a ser igual a la resistencia en caliente sobre la resistencia a temperatura ambiente por 0,450 amperes. Y por otro lado, yo podría recordar entonces que el valor RC lo puedo colocar en función de la dependencia de la resistencia con la temperatura. Yo sé que la resistencia con la temperatura, al igual que la resistividad, esta RC puede ser igual a R0 por 1 más el alfa, en este caso el alfa del tungsteno, por T menos T sub 0. ¿Sí? Bien, de donde entonces la resistencia, cuando está en frío, la puedo cancelar. Tengo que averiguar de la tabla el valor del alfa del tungsteno. El valor del alfa del tungsteno, lo tengo por acá, es 0,0045 y se mide en 1 sobre grados centígrados. ¿Sí? Y la diferencia de temperatura, ¿qué va a ser? Y la temperatura de la resistencia en caliente será 1900, menos la temperatura en frío es 20 grados. ¿Sí? Esta diferencia, la que yo voy a poner acá, para sacar en definitiva cuánto vale la intensidad de corriente. Y la intensidad de corriente, calculándola da 4,26 amperes. ¿Sí? Es decir, 4,26 amperes comparado con 0,45, más o menos 10 veces más. ¿Sí? Tengo 10 veces más corriente cuando enciendo el foquito. ¿Por qué? Porque la resistencia del foquito, cuando está en frío, es 10 veces más chiquita. Entonces, ahí está la entrada en régimen del foco, que hasta que no alcanza la temperatura de funcionamiento, su consumo en principio es bastante importante. Bien, ese es el ejercicio 5.2. ¿Sí? Si no hay preguntas, pasamos al próximo que vamos a resolver, que es el 5.4. ¿Todo bien? Profe, eso que buscó del tungsteno, ¿sabe en qué página del libro está? No. O sea, está dentro de todas las tablitas que aparecen en esta unidad de corriente resistencia FEM. Lo que pasa es que también depende de la edición del libro. En este momento acá conmigo no tengo ninguno, pero dentro de esa unidad tiene que estar. Está la tabla del alfa, ¿sí? Es más, ese alfa, por ejemplo, para el cobre, es una de las experiencias de laboratorio que ustedes pueden hacer. Seguramente se las van a mostrar. O sea, cómo calcular ese coeficiente de alfa para un material que yo ponga en el laboratorio. En el laboratorio está previsto hacerlo con cobre, por ejemplo, ¿sí? Y aparte es interesante, en general todos los conductores son metales. Y para todos los conductores metálicos, cuando ustedes vean
en la tablita, el alfa, todos los valores de alfa son valores positivos. ¿Qué quiere decir positivo? Que en definitiva esto es una ecuación de una recta y alfa viene siendo la pendiente de la recta, función de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que yo aumento la temperatura, me aumenta la resistividad del material, o lo que es lo mismo, me aumenta la resistencia del material, ¿sí? Ahora, hay un material que según, digamos, el libro se lo suele calificar como conductor y a veces se lo suele calificar como semiconductor, que es el grafito, o sea, la mina de lápiz, ¿sí? El grafito es un buen conductor, ¿sí? No tan bueno como el cobre, por ejemplo, digo cobre, que es el material con el cual se construyen los cables para conducir electricidad. No es tan bueno como el cobre, pero es un muy buen conductor de la electricidad, ¿sí? Es decir, está prohibido meter el lápiz, por más que sea de madera, en el enchufe y tocarlo del otro lado, porque a través de la mina del grafito puedo padecer una descarga de corriente. Bien, entonces, es curioso porque ese grafito, que es un muy buen conductor, tiene un alfa que es negativo. ¿Qué significa que el alfa sea negativo? Que en la medida que aumenta la temperatura, su resistividad disminuye. O sea, la resistencia que yo puedo construir con grafito disminuye su valor a medida que la temperatura aumenta, ¿sí? Es bastante curioso. Bien, bueno, borro y pasamos al ejercicio 5.4. Bien, el 5.4 me habla de una resistencia de una forma extraña, ¿sí? Veamos. Fíjense, acá, esta figura que tengo acá, como si fuera una pirámide truncada, ¿sí? En donde, bueno, tengo dimensiones. Desde la base hasta la parte superior tengo una altura h, la superficie de abajo es cuadrada, de lado 2L, porque la superficie de arriba, que es cuadrada, también es cuadrada, digo, pero de lado L, ¿sí? Bien, ¿qué tengo que hacer? Hallar la expresión de la resistencia eléctrica entre las dos caras cuadradas, vale decir, entre la cara de arriba y la cara de abajo. Bien, ¿cuál sería el inconveniente? Veamos. El inconveniente que yo veo es que en cualquier elemento conductor con el cual yo quiera construir una resistencia, habíamos puesto recién que la resistencia, desde el punto de vista constructivo, es la resistividad del material, una característica intrínseca, ¿sí?, por la longitud dividido la sección. Bien, acá no tengo problema porque si el material es homogéneo, la resistividad es una sola. Si yo tengo una longitud n, bueno, tengo la constante. Y si el área permanece siempre el área de una sección transversal, es siempre la misma, bueno, yo rápidamente puedo calcular cuántos ohmios tiene este tramo de conductor. Pero este problema, ¿qué es lo que en definitiva me acarrea? Si yo esa pirámide truncada la cuesto y la coloco de perfil, tendría una cosa así. ¿Sí? Tendría algo así. Entonces yo pretendo hacer circular corriente hacia allá o hacia allá, ¿sí? Y el problema que tengo es que punto a punto la sección transversal de esta resistencia va a ir cambiando. Entonces ya no puedo usar alegremente la expresión constructiva que habíamos visto recién. De alguna manera tengo que insertar en el cálculo la variación de área, sección, que tengo a lo largo de un eje X, por ejemplo. ¿Se entiende? Bien. Ahora, ¿cuánto era, por ejemplo, digamos, del cuadrado de la parte superior de la pirámide?
era del lado L y esto era del lado 2L, ¿sí? Por lo tanto, a ver, estoy diciendo que entonces esto podría ser L, porque esto podría ser L, y entonces esto podría ser L sobre 2, y esto podría ser L sobre 2. Y la altura, ¿sí? La distancia que va de acá hasta acá era H. Bien, son dimensiones que evidentemente voy a tener que tomar en cuenta a la hora de tratar de armar el valor de resistencia. ¿Cuál sería? ¿Cómo se plantea esto? Bueno, como siempre ocurre con este tipo de casos, se plantea de una manera, de una forma diferencial. Y del planteo diferencial, tratar de buscarle la vuelta de acuerdo a una variable que pueda variar, para la redundancia, para poder integrar la expresión y poder acumular todo el valor resistivo que acumula esta figura, ¿sí? Bien, en tal sentido, yo podría pensar, por ejemplo, yo puedo tener un pedacito muy finito de esta figura, ¿sí? De esta pirámide, y si yo tengo acá el eje X, entonces esto le podría dar un diferencial de X, ¿sí? Diferencial de X. Entonces, si yo tengo en mi cabeza que la resistencia es igual a la resistividad por L sobre A, cuando tengo un conductor homogéneo y de una sola forma, para un caso como este, tendría que, para este pedacito imaginario, tendría que definir un diferencial de R. Un diferencial de R, ¿sí? Que va a ser igual a la resistividad del material, la longitud L acá en este pedacito tendría que cambiarla por diferencial de X, porque es muy chiquitito, y la sección tendría que pensar que esto, como son secciones cuadradas, si acá yo tengo una altura, llamémosle L minúscula, entonces tendría L por L cuadrado. Ese sería un área eventual de un pedacito de toda esta figura que conformaría mi diferencial R. Mi diferencial R. Perfecto. ¿Qué es lo que tengo que acomodar a los efectos de poder sumar todos estos diferenciales R? Bueno, evidentemente el diferencial de X me dice que la variable que en principio estoy proponiendo es X, ¿sí? Y lo que tiene que variar conforme yo vaya cambiando de posición en X es la sección. Y la sección tiene que ver con L al cuadrado. Y L al cuadrado va a ir creciendo conforme X vaya de 0 hasta H. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver cuánto vale L para ponerlo acá adentro, como L al cuadrado. ¿Y cuánto vale L? ¿Cuánto vale L en función de X? Bien, afortunadamente tenemos que evidentemente acá tenemos un crecimiento lineal con la posición. Y ese valor de L, fíjense, ese valor de L, si me voy del eje X para arriba, luego tendré que duplicar, porque tengo de L para arriba y de L para abajo. Pero de L para arriba, de X para arriba, perdón, partiría de un valor mínimo, una especie de ordenada al origen, si se trata de una recta, un valor mínimo que sería la mitad de este lado, sería L sobre 2. L sobre 2, ¿sí? Después, de esa ordenada al origen habría que sumarle la pendiente por X, la pendiente de este crecimiento lineal. ¿Cuánto vale la pendiente? La pendiente es, trigonométricamente hablando, la tangente del ángulo, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto sería esto que está acá, ¿sí? Si esto es L sobre 2 y esto es L, entonces lo que tengo acá es L mayúscula sobre 2, ¿sí?
el cateto opuesto sería L sobre 2, sobre el cateto adyacente que mide H, ¿sí? Entonces, L sobre 2 sobre H me estaría dando la pendiente de una función de X, de una función de X, ¿sí? Ahí está. Lo que está entre paréntesis sería, digamos, el valor que va desde un valor mínimo a un valor máximo. Cuando X vale 0, esto vale L sobre 2. Cuando X vale H, esto vale L sobre 2 más L sobre 2, L. Y a la vez tengo que duplicarlo porque estoy tomando todo esto con respecto a todo esto, ¿sí? Bien, eso es lo que en definitiva tengo que colocar en lugar de L. Entonces, el diferencial de R me va a quedar ρ por dx sobre todo esto, ¿sí? Es decir, me va a quedar 2, supongo, 2 por L sobre 2 más L sobre 2 sobre H por X, y todo esto al cuadrado, ¿sí? Todo esto al cuadrado, para ser integrado desde X igual 0 hasta X igual H. Bien, y con eso yo podría rescatar el valor, la expresión final de la resistencia de esta pirámide truncada, ¿sí? Bien, y de ahí en más que tengo que hacer. Bueno, una integral muy fácil. A ver, yo puedo cancelar este 2 con este 2 y con este 2. En definitiva me estaría quedando ρ por la integral de 0 a h, el diferencial de x sobre L más L sobre H por X, ¿sí? Bien, acá habría que sustituir, llamarle a esto U, buscar el diferencial de U, cambiar, y rápidamente se llega a la expresión final de la resistencia de esta forma tan particular. ¿Se entiende? Profe, le faltó el cuadrado ahí, me parece. Sí, tiene razón, hijo. A ver, ahí está. Acá va el cuadrado. Bien. Sí, de todas maneras, digamos, lo que les decía U lo puedo hacer igual a L más L sobre H por X. Y a partir de ahí, bueno, cambio los extremos de integración, cambio el diferencial de la variable, integro y deberé llegar al valor que aparece en la guía, que aparece en la altura por ρ sobre 2 veces L al cuadrado. Esa es la respuesta que yo obtengo después de hacer la integración. Bien, pero en definitiva, no dejo de mirar la forma convencional de medir una resistencia. Me adapto a los requerimientos del problema, ¿sí? Llevando siempre a la expresión diferencial. Bien. ¿Se entiende? El próximo previsto, que sería el ejercicio 5.6, vamos acá, ejercicio 5.6. Bien, veamos qué es lo que dice el ejercicio
5,6. Ahí está. Bien, al hacer pasar una corriente de 6 amperes por una batería, la tensión en sus bornes es de 13,5. ¿Sí? Si circula en sentido contrario al anterior, una corriente ahora de 9 amperes, la tensión cambia a 17,25. Bien, es un clásico de este tipo de cosas. Determinar la FEM y R chiquita. ¿Sí? ¿Qué es lo que es la R chiquita? Bien, cuando ustedes han visto el tema del FEM, ustedes saben que, digamos, la batería en sí misma tiene una FEM propiamente dicha y asociado a ella una resistencia interna que condiciona un poco el comportamiento de esa batería. Bueno, eso es la parte A. Y la parte B dice, en cada caso calcule la potencia de la batería e indique en cuál caso del enunciado se estaría cargando la batería. Bien, ¿por qué? A ver. En general la batería suele estar dibujada de esta manera. Este símbolo nosotros ya lo habíamos visto. Este más o menos sería lo que internamente se conoce como la FEM de la batería, ¿sí? El voltaje que naturalmente tiene la batería dentro de su constitución electroquímica, si es una batería química, ¿sí? También podría ser un generador de corriente continua. Hay muchas formas de poder tener esta batería, pero siempre asociado a la FEM está asociada una resistencia interna, ¿sí? Que se lo suele escribir con una R minúscula. Entonces, todo lo que tengo acá es la batería, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los bornes de la batería? Bueno, yo acá tendría un borne que le puedo llamar A, y acá le puedo llamar un borne B. Son los puntos de contacto de la batería. Una batería ideal tiene una resistencia interna igual a 0, pero una batería real tiene asociada a la FEM una resistencia interna que en la medida que la batería, que la pila se empieza a gastar como consecuencia del uso o como consecuencia del tiempo, lo que le ocurre es eléctricamente empieza a aumentar el valor de su resistencia interna. Bien, entonces cuando yo le pido corriente, que sería la primera parte del enunciado, ¿sí? ¿Qué es lo que hago yo con esta pila? Yo la conecto, digamos que la conecto a un foquito. Ese es un foquito. La conecto a un foquito y entonces la corriente va a circular desde el potencial mayor hacia el potencial menor por fuera de la pila, ¿sí? Es decir, la corriente va a circular, sale de su positivo y entra por su negativo. Esto es importante. Naturalmente, en una batería que entrega energía, la corriente va a drenar desde su potencial mayor a su potencial menor por fuera de la batería. Pero internamente es al revés. Internamente va a circular del negativo al positivo, ¿sí? O sea, la corriente sigue circulando así. Entonces, por fuera del circuito, la corriente va del potencial mayor al potencial menor, como si fuera un fluido de tipo no eléctrico, como si fuera agua que cae desde una cascada, hacia un potencial gravitacional mayor hacia un potencial gravitacional menor. Cae, el agua no sube, cae. Cae por diferencia de potencial, desde un potencial mayor a un potencial menor. Acá va a pasar lo mismo. ¿Sí? Bien, entonces, si yo hago circular corriente y el ejercicio me dice, vamos a sacar el foquito, ¿sí? El foquito está, la corriente está circulando, pero en definitiva, la corriente que circula es de 6 amperes. 6 amperes. Y la diferencia del potencial que yo leo acá termina siendo de 13,5, dice el bol. Sí, la B a B sería de 13,5
voltios, ¿sí? Ese VAB, esa diferencia de potencial VAB de 13,5 voltios, ¿cómo la consigo? Bueno, la consigo como consecuencia de ver los aumentos o caídas de potencial que yo tengo a lo largo de esta conexión interna de la pila. Si yo veo por qué 13,5 voltios tengo en A con respecto a B, es porque la pila tiene un aporte de epsilon voltios, que es el valor de su propia FEM en voltios, ¿sí? Pero el hecho de que esa corriente atraviesa su resistencia interna provoca una caída de potencial en la resistencia. Justamente la corriente circula desde un potencial mayor hacia un potencial menor, como circula el agua en una sequía, desde un potencial gravitacional mayor hacia uno menor, ¿sí? Entonces, al aumento de menos a más, tengo un aumento de epsilon voltios, tengo que restarle la caída que la ley de Ohm prevé para esta resistencia. ¿Cuánto vale esa caída? Vale 6 amperes por R. Bien, a renglón seguido, me dice el problema que la misma batería, con la misma R y la misma FEM, que tiene siempre acá el positivo y acá siempre tengo el negativo, pero ¿qué le va a pasar? Por una circunstancia del circuito que la rodea, resulta que le voy a hacer circular una corriente en sentido contrario. Una corriente de 9 amperes. ¿Sí? Acá hago circular 9 amperes en sentido contrario. Bien, y entonces, ¿cuánto es el VAB que tiene la batería? Bueno, vuelvo a hacer lo mismo que hice recién, ¿sí? Yo digo, ahora VAB, que es de 17,25, me dice el problema, 17,25 volt, se conforma por, nuevamente, la diferencia que provee la FEM, pero esta vez como la corriente invirtió el sentido, la caída de potencial que esta corriente provoca en la resistencia cambia el sentido. Como la corriente circula al revés, de nuevo, la corriente siempre circula del potencial mayor al potencial menor. Entonces, el más está acá y el menos está acá. Entonces, la ley de Ohm me dice que esta, de más a menos, esta caída de potencial es de 9 por R. ¿Sí? 9 amperes por la resistencia interna. ¿Sí? Entonces, el más menos que la ley de Ohm prevé en esta resistencia se acompaña, se suma con el más menos o el menos más que tiene la epsilon. ¿Sí? Menos más, yo tengo la suma de dos términos cuyo valor en suma tiene que ser 17,25. Mientras que en el caso anterior, como consecuencia de que la corriente viajaba en sentido contrario, la diferencia de potencial la armo por la diferencia, no por la suma, sino por la diferencia de la FEM y la caída que la corriente provoca en su resistencia interna. Bien, entonces ¿qué me queda? Fíjense, no lo vamos a resolver para no perder tiempo, pero esto es una ecuación y esto es otra ecuación. Y tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, epsilon y R. ¿Sí? Entonces, bueno, es cuestión de ponerlo en la calculadora. ¿Sí? En la calculadora. Yo puedo poner matricialmente, ¿qué tengo? Si pongo epsilon primero y R después, tendría que poner 1 menos 6 puntitos, 13,5. Y acá abajo tendría que poner 1, 9, igualado a 17,25. ¿Sí? Como en álgebra. Lo meto en la calculadora y ahí me lo resuelve y me da los valores de epsilon y de R para la batería en cuestión. Bien.
Además, el problema me pregunta por la potencia. Bueno, la potencia en la batería. La potencia en la batería es la potencia, en este caso sería la potencia de este caso, la potencia P, sería la potencia que la batería está entregando, porque la batería está entregando corriente al foquito que yo tenía dibujado acá. ¿Cuánto vale la potencia? La potencia va a ser los 13,5 voltios, la potencia eléctrica se mide por la diferencia de potencial multiplicada por la corriente que está atravesando. Entonces, la diferencia de potencial es 13,5 de la batería y la corriente es 6. Y eso volt por ampere me da en watts. Mientras que en este caso hago lo mismo. La potencia va a ser igual a la diferencia de potencial que estoy leyendo en sus bornes, 17,25 voltios, por la corriente que es 19 amperes. De ahí saco también la potencia asociada a la misma batería. Pero ¿cuál es la consideración que el ejercicio pregunta? Bien, acá la corriente está saliendo de la batería. Esta es una potencia que la batería está entregando a un foquito, por ejemplo, ¿sí? Mientras que acá la corriente está circulando a contrapelo, digamos, de la diferencia de potencial que la propia FEM provee. Esta es una batería que está sufriendo una corriente que no está entregando corriente, sino que está recibiendo corriente. Vale decir, es una condición de carga de la batería. Esta batería está recibiendo este producto como potencia, ¿sí? Típicamente uno, justamente cuando pretende cargar una batería, el proceso químico justifica que yo le haga pasar una corriente en sentido contrario al que naturalmente la FEM tendería a ceder para recomponer químicamente la estructura que luego me vuelve a dar una diferencia de potencial. Bien, ¿se entiende? Profe, la batería recibe y después entrega por el otro lado. Claro, son dos casos distintos. Acá me están diciendo que cuando la batería entrega 6 amperes, su diferencia de potencial es 13,5. Cuando la batería invierte, cuando en la batería se invierte el sentido de circulación de corriente, ¿qué significa? Que ya está recibiendo energía, ¿sí? Y al recibir energía, fíjense cómo aumenta la diferencia de potencial, porque aumenta la caída de potencial en la resistencia. Recién era menos más y ahora es más menos. Entonces, este más menos se suma al otro más menos y en consecuencia la diferencia de potencial tiende a crecer. ¿Sí? Por otro lado, los 9 amperes son mayor que los 6 amperes, por eso crece también. Pero en definitiva, este sería una corriente que va contraria a la que naturalmente la FEM tendería a ceder. ¿Por qué contraria? Bueno, porque está en un proceso de carga, probablemente. Claro, pero la batería no estaría entregando, o sea, no estaría entregando. Acá la batería está entregando. Claro, pero en el caso de abajo, Sí, ahí sí. entrega por el otro lado o directamente no entrega nada. No entrega nada, está recibiendo. O sea, Bien. la corriente que circula, que naturalmente circula así, ahora está circulando así. Claro. Bien. Gracias, Y profe. eso se hace para, digamos, reconstituir químicamente una batería recargable. Ujú. Bien. ¿Se entiende? Bien. Profe, Bueno, sí. las unidades del epsilon, que serían la FEM, ¿las dejamos en volt? Sí, ese epsilon es la diferencia de potencial de la diferencia de potencial de la batería es B a B. La diferencia de potencial de la FEM es epsilon. Por eso, epsilon es una constante. Pero la diferencia de potencial en la batería no es constante. ¿Por qué? Porque depende de la corriente.
¿Se entiende? Claro, O sea, sí. si yo no tengo resistencia interna, si R vale 0, entonces B a B es igual a la FEM. Y es un valor constante, porque la resistencia interna vale 0. Pero lamentablemente, si la batería es de verdad, no es ideal, entonces tengo resistencia interna. Al tener resistencia interna, mientras más grande la resistencia interna, más difiere la tensión en bornes con la FEM. La tensión en bornes con la FEM van a ser iguales en la medida que la corriente valga 0. Porque si yo no hago circular corriente por la batería, entonces esta caída de potencial vale 0, porque la corriente vale 0. Entonces la B a B que yo puedo medir acá es la misma que la que tengo acá. Total, en la resistencia no ha habido caída del potencial. ¿Por qué? Porque no hay resistencia. Sí, sí hay resistencia, lo que no hay es corriente. O sea, haciendo 0 esto, la FEM y la BAB coinciden. Pero el problema es que cuando yo quiero medir la FEM, pongo las puntas del instrumento en A y en B. Y cuando el instrumento va a medir, toma corriente para medir. Toma corriente para medir la FEM. Y cuando toma corriente, ya esto no vale 0. Y como esto no vale 0, el valor que yo estoy midiendo no es la FEM, sino un poquito menos. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Y si tuviéramos una batería, sería otra fuente antes de esa, ¿se sumarían también por la misma relación que hizo con la resistencia? Exacto, o sea, la resistencia tiene un signo que tiene que ver con el sentido de la corriente. ¿Sí? Siempre la corriente en la resistencia va de un potencial mayor a un potencial menor. Entonces, o al revés, si yo decía que la corriente acá iba para allá, entonces acá le puse el positivo y acá le puse el negativo. En cambio acá, o sea, lo mismo acá abajo, nada más que la corriente va en sentido contrario. En sentido contrario, entonces le pongo el más acá y el menos acá. Pero el más menos de la batería siempre está dado por la posición en que yo, no por el sentido de la corriente, sino porque ya está fijo. El palote más grande es positivo, el palote más chiquito es negativo. Es el más menos de la pi. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias. Bien. Bien, bueno, veamos el ejercicio 5.8. 5.8. A ver. El del dibujito. Bien, también un clásico de este tipo de problemas. Bien, tenemos ahí el material que está de color marroncito, sería cobre, ¿sí? Y tiene en el medio un conductor de plata, según lo que dice ahí, dice un cable coaxial, como el cable coaxial por el cual viene la televisión por cable, ¿sí? Es decir, un conductor central y un enmallado por afuera. Bueno, eso sería lo que está en gris, un coaxial de longitud 69,3 metros, ¿sí? El centro es un hilo de plata, cuyo radio lo tengo. Y el enmallado por fuera, lo otro que tiene color gris, también es de plata con un radio interior de 2,10 milímetros, ¿sí? Lo que tengo en el centro es cobre. Bien, entonces la pregunta dice, ¿qué valor de resistencia eléctrica tendrá cada pieza? ¿Sí? Suponga que solo el hilo de plata y el cobre, y por el cobre circula corriente a lo largo de todo L. Es decir, me piden que yo encuentre la resistencia del hilo de plata del conductor central y la resistencia del cobre de los
69,3 metros. Y entonces, a ver, es un problema por ahí geométrico. Entonces, a ver, si yo tengo el hilo de plata, tengo que calcular la resistencia del hilo de plata. ¿Cuánto vale la resistencia del hilo central de plata? Bueno, esa resistencia va a valer el Rho de la plata, ¿sí?, que está en el ejercicio 1, el Rho de la plata, 1,47 por 10 a la menos 8, por ejemplo, ¿sí? Está un dato del ejercicio 1. Bien, por la longitud, ¿cuánto vale la longitud de este hilo? 69,3. 69,3 metros. Bien, dividido la sección. La sección. ¿Cuánto vale la sección? Es circular. La sección circular, tengo el radio. El radio A, 0,3 milímetros. Bueno, entonces va a ser la sección pi por 0,3 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. La resistividad, que se mide en ohm por metro, por la longitud sobre el área de la sección, que es parejita. Pi por radio cuadrado, saco el cálculo y tengo ya una de las respuestas. Bien, ¿cuál sería la resistencia? Esta sería la resistencia de la plata, ¿sí?, del conductor central. ¿Cuál sería la resistencia de la periferia? De que sería que era cobre, ¿sí? ¿Cuál sería? Del cobre. Bueno, ¿qué voy a poner acá? Voy a poner el Rho del cobre. El Rho del cobre. Voy a poner la longitud, 69,3 metros, ¿sí? Y voy a poner la sección, y ahí está el problema. ¿Cuál es la sección que debo tomar para este conductor de cobre? Si yo hago un corte, ¿sí?, transversal y quiero medir la sección, pero la sección del cobre la tendría que sacar por diferencia. La tendría que sacar por diferencia de área, porque en definitiva el área que tengo que tomar es todo este círculo, sacándole o dejando el agujero en el medio que corresponde al otro conductor cuya resistencia ya calculé, que era el conductor de plata. Entonces, ¿cuánto vale la sección que tengo que poner acá? Se saca por diferencia. Entonces, puedo sacar pi, el círculo mayor menos el círculo menor. ¿Cuál es el círculo mayor? Pi por el radio grande al cuadrado. El radio grande era 2,1 milímetros. 2,1 por 10 a la menos 3 metros. Ese es el radio grande. Bueno, elevado al cuadrado por pi me da el área del círculo mayor. Le tengo que restar, para sacar por diferencia, el área del conductor central, que era esta que estaba acá. Pi por 0,3 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado, ¿sí? Ahí está. Bien, entonces, ahí están las dos respuestas que me pide el inciso A para calcular la resistencia de hilo de plata, la resistencia de todo el resto de cobre. Bien. Y ese es el punto A. Bien, vamos al punto B. El punto B dice, si entre las piezas de plata se establece una diferencia de potencial constante,
Es decir, la plata es un conductor, entonces todo el hilo de plata va a estar a un solo potencial, lo mismo que el enmallado. De modo que la corriente sea radial. ¿Cuál sería la resistencia eléctrica en ese caso? Es decir, ¿qué es lo que se está pidiendo? A ver, se está pidiendo lo siguiente. Yo tengo el hilo central de plata y tengo el enmallado de plata. Entonces yo establezco una diferencia de potencial entre el hilo central y el enmallado de plata. Entonces la corriente, ¿cómo va a circular? Supongamos que el conductor central sea el positivo y acá tenga el negativo. La corriente circula por convención desde el mayor potencial al menor potencial, lo mismo que veíamos recién en una resistencia eléctrica. Esto es una resistencia eléctrica. Es una resistencia eléctrica poco convencional, porque la corriente acá va a circular de manera radial. Esta va a ser la intensidad de corriente. Va a circular desde el conductor central al conductor periférico. O al revés. Si cambia los signos, va a circular desde la periferia al conductor central. Pero lo nuevo es que va a ser, esa corriente va a ser radial, de acuerdo a la geometría. Entonces ya la resistencia no está entre este punto y este, sino está entre el conductor central y la periferia. Es otra manera de ver geométricamente el problema. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro desafío ahora? Porque, de nuevo, siempre el valor de resistencia es resistividad del material por la longitud sobre la sección. Acá la longitud era una sola y la sección hubo que discriminar entre la sección del hilo central y la sección del tramo de cobre. Pero ahora lo que me están diciendo es que la resistencia eléctrica corresponde al cobre. Corresponde al cobre porque yo establezco una diferencia de potencial entre el hilo de plata y el entorno de plata. Entonces, ¿qué es lo que me limita la corriente? Que va a ser radial, el material que tengo en el medio. ¿Cuál es el material? El cobre. Bueno, ¿cuánto vale esa resistencia de cobre? ¿Cuánto vale? Bueno, R. A ver, ¿cuál va a ser el problema que yo tengo? Si tengo la resistividad del cobre, la tengo. Pero ¿cómo hago con L y cómo hago con la sección? Si ahí no tengo una longitud definida y tampoco tengo... ¿Y el área? ¿Cuál es el área? Bien, entonces, lo que vamos a pensar es lo siguiente. Vamos a pensar en que yo tengo... A ver, tengo el conductor central y de nuevo tengo que hacer referencia a un diferencial de resistencia. Un diferencial de resistencia. ¿Cómo sería ese diferencial de resistencia? Supongamos que la corriente viene viajando y yo voy a imaginar un elemento de resistencia que responde a un cilindro imaginario muy finito, ¿sí? Y como yo estoy en un problema que tiene una geometría radial, entonces ya en vez de pensar en una longitud L, la corriente va a tener que atravesar acá un diferencial. ¿Un diferencial de qué? Un diferencial de R. Porque ya no tengo una corriente que se traslada en una dirección L. Tengo una corriente que se traslada en una dirección radial. Entonces, voy a imaginar un diferencial de R, que está una resistencia cuya resistividad es ρ, y este diferencial, ¿cuál es la longitud por la cual la corriente va a viajar? Y esa longitud, acá se va a llamar diferencial de R, chiquitito. Bien. ¿Y cuánto vale el área? ¿Cuánto vale la sección? Y bueno, la sección va a ser la sección de todo un cilindro por el cual está viajando la corriente. Está viajando en forma radial, entonces la sección sería la superficie del desarrollo de todo el cilindro.
¿cuánto vale? Y vale toda esta vuelta, o sea, 2pi por R, por L, por el L, que sería, ¿en cuánto era? 69,3 metros. Este es el área de este cilindro finito, imaginario, que estaría representando un pequeño elemento de resistencia. Bien, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que integrar, para encontrar la resistencia total, integrar desde un R mínimo hasta un R máximo. Entonces, acá, para encontrar esto, tendría que integrar entre el R mínimo, que es el R del conductor central, es decir, 0,30 milímetros, hasta el otro extremo, que sería, acá sería 2,10 milímetros, ¿sí? Obviamente me va a quedar en función del logaritmo natural de 2,10 sobre 0,3, por la dependencia con R en el denominador. Bien, y ahí puedo encontrar el valor de la resistencia. ¿Se entiende? Bien. Bien, ¿cambiamos de problema? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? No, profe, todo bien. Bien, bien, entonces borramos y vamos al ejercicio. El próximo que vamos a resolver es el 5.10. Bien, leamos a ver qué dice el ejercicio 5.10. Bien, dice, por un tramo de 5 metros de cable de plomo de 1,8 milímetros de diámetro pasa una corriente de 8,40 amperes. Bueno, y pregunta un montón de parámetros eléctricos de los cuales seguramente han hablado con el profesor. Habla, por ejemplo, calcular la densidad de corriente, el campo eléctrico, la diferencia de potencial que debería aplicarse, y con algún dato que tiene que ver con el valor de n chiquita, que es el número de electrones libres, o llamados portadores por metro cúbico. Pregunta cuánto tarda un electrón en recorrer todo el tramo de 5 metros de cable de plomo. Bien, es una sucesión de aplicaciones, digamos, de expresiones de cálculo que ustedes han visto, que están todas conectadas, y es muy interesante. A ver, bien, el hecho de que sea de plomo simplemente me da la posibilidad de que yo tome la resistividad de una tabla. Busco plomo y veo cuál es la resistividad del plomo para poder calcular. A ver. Lo primero que pregunta era la densidad de corriente. Entonces, yo tengo un tramo de conductor. ¿Sí? Un tramo de conductor de 5 metros. 5 metros, el conductor es plomo. Bien, tengo un diámetro, etcétera, ¿sí? El diámetro es de 1,8 milímetros. Bueno. Está circulando una corriente de 8,4 amperes, ¿sí? Algo que es importante, seguramente ya lo tienen bastante sabido, pero lo recalco
de igual forma. Es muy importante, como en cualquier punto, cualquier parte de la física, tener siempre muy claro cuáles son las magnitudes escalares y cuáles las escalares y vectoriales, ¿sí? Escalares y vectoriales. Entonces, si bien uno se ayuda con una flechita para indicar el sentido de circulación de una corriente eléctrica, pero no hay que perder de vista que la corriente eléctrica es una cantidad escalar, es una escala, es un número, no es un vector. Lo mismo que la diferencia de potencial. Los voltios son una cantidad escalar. Eso es importante. Bien. ¿Qué me pedía el problema? Me pedía, en principio, la densidad de corriente. ¿Qué es lo que es la densidad de corriente? La densidad de corriente es un vector. ¿Sí? Es un vector. Acá me lo está preguntando en cuanto a su magnitud. La magnitud de la densidad de corriente como vector tiene la dirección de la corriente. La corriente va para allá, el vector J va para allá. Ahora, ¿cuánto vale el vector J? El vector J es la corriente por el área transversal por la cual está atravesando. El área transversal, siendo un conductor cilíndrico, es pi por radio al cuadrado. El radio es 0,9 por 10 a la menos 3, o sea, la mitad del diámetro. Y eso me da, 3,3 por 10 a la 6. ¿En qué se mide J? En amperes sobre metro cuadrado. Densidad de corriente. Ese es un parámetro. Cualquier punto interior de este conductor tiene la misma densidad de corriente, porque es el concepto de densidad justamente. Bien. ¿Qué otra cosa pide? Pide el campo eléctrico. B pide el campo eléctrico. El campo eléctrico en el interior de este conductor. Porque si hay una circulación de corriente, si hay electrones que se están moviendo, porque sabemos que el mecanismo de conducción es a través de electrones. No tengo cargas positivas. En realidad tengo electrones que se mueven. Entonces, si yo tengo una corriente que se dirige para allá, no hace falta que especule con eso, pero por las dudas, yo tengo una corriente que va para allá, es porque efectivamente tengo electrones negativos que van en el sentido contrario. Es decir, el sentido convencional de la corriente es el sentido que tendrían cargas positivas, que no son las que se mueven electrones. Bien. Volvamos al problema. El punto B entonces me pide el campo eléctrico. Yo tengo esta otra expresión de la llamada ley de Ohm. La ley de Ohm, que era que la diferencia de potencial era igual a la resistencia por la corriente, también se puede leer como que el vector campo eléctrico tiene la misma dirección y sentido que el vector densidad de corriente, y la relación entre ellos es el escalar ρ, la resistividad del material donde estoy. ¿Se entiende? Entonces, tomando en cuenta la resistividad del plomo, que es 22, esto es 22 por 10 a la menos 8 ohm por metro, encuentro que el campo eléctrico en el interior del conductor es 0,726 volt sobre metros, ¿sí? Que se medía en newton sobre coulomb, sabemos que también se mide en volt sobre metros. Bien. Punto C. Punto C me pide cuál es la diferencia de potencial que yo debería aplicar entre los bornes de este conductor de 5 metros para establecer estas condiciones. Esta corriente y todo lo que estamos calculando. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Bueno, lo puedo sacar a partir del campo eléctrico. El valor de la diferencia de potencial que yo debo aplicar acá va a ser igual al campo eléctrico por la longitud del conductor. Entonces, pongo 0,726 volt por metro por 5 metros y calculo. Eso me da 3,63 voltios.
Entonces tengo digamos, el dato práctico de tener que poner acá una batería de ese voltaje para establecer estas condiciones. Bien, punto D. ¿Cuánto tarda un electrón en recorrer el tramo? ¿Cuánto tarda un portador? Bien. Para eso voy a tener que necesitar la llamada velocidad de arrastre o velocidad de deriva de las cargas que interiormente se están moviendo, que sabemos que son electrones que van para allá. ¿Sí? O sea, yo establezco con una diferencia de potencial más menos, entonces la corriente va de mayor a menor, la corriente de carga positiva, pero no tengo carga positiva, tengo carga negativa que se mueve en el sentido contrario, es lo mismo, ¿sí? Pero ¿cuál es la velocidad de arrastre o de deriva que se llama? Bueno, parte de otra definición de la densidad de corriente, que me dice que es igual a N por el valor de la carga por la velocidad de arrastre o velocidad de deriva. Como tengo J, la carga es la carga del electrón, y N es dato del problema, yo puedo rescatar de acá el valor de la velocidad de arrastre. Velocidad que a mí me dio 4,48 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo. Bien, ¿para qué necesito la velocidad? Y porque me piden el tiempo que tarda un portador, si un electrón, en recorrer estos 5 metros. Bueno, tengo la distancia, necesito la velocidad, ahí la despejo, sería una velocidad media. Bien, entonces, ¿qué hago? El tiempo t va a ser igual a la longitud en metros dividido la velocidad, dividido este valor de v sub v. Cuando hago la cuenta, da 11.000, eso me da 11.000,2 por 10 a la 3 segundos, ¿sí? O sea, más o menos 11.200 segundos. ¿Cuánto es 11.200 segundos? Aproximadamente 3 horas. Es decir, el electrón tarda 3 horas en poder recorrer los 5 metros cuando yo estoy haciendo circular corriente por este conductor. ¿Sí? Llama la atención lo despacito que va, ¿sí? Porque esta es una velocidad muy, muy pequeña. Bien, y ahí termina este ejercicio 5.10. ¿Se entiende? Profe, una consulta. ¿La carga es la carga del electrón? La carga es la carga del electrón, sí, sí. En el B, que pone N, que es el dato del problema, por Q, la carga del electrón. Sí. Perfecto, eso era. En Sí, valor absoluto sería. es interesante ver lo siguiente. Desde el punto, digamos, yo estoy estudiando esto desde el punto de vista escalar. Yo puedo despejar el valor de la rapidez, una rapidez media con la que se están moviendo las cargas. Pero N es un escalar, Q es un escalar, y J hemos dicho que es un vector. ¿Cuál es la dirección de J? Y si yo tengo un vector en el primer miembro, en el segundo miembro, ¿dónde está el vector? Y está en la velocidad. N y Q son escalares que escalan la velocidad para darme el vector J. Recordemos que J, en principio, la magnitud de J, la magnitud del vector J es corriente sobre área, amper sobre metro cuadrado. Ya está. Pero vectorialmente, ¿cómo es el tema? Bueno, J, vector, sigue a la velocidad, vector. Ahora, la velocidad, ¿para dónde va? La velocidad es la velocidad de las cargas que se están moviendo. Las cargas que se están moviendo al revés del sentido de la corriente, porque son electrones. Los electrones se mueven para allá. Entonces,
la velocidad de deriva apunta para allá. Pero ahí está, si la velocidad de deriva apunta para allá, pero la carga Q, obviamente, es un electrón, es una carga negativa, el negativo de la carga me invierte el sentido del vector BD para darme el sentido del vector J. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, si yo tengo una carga positiva que se dirige para allá, entonces la velocidad de deriva apunta para allá. ¿Para dónde apunta J? Y para allá. Porque J sigue vectorialmente a la velocidad de deriva. Y si la carga es positiva, el sentido de BD es el sentido de J. Ahora, si la carga, como en realidad pasa, no es un protón, es un electrón, entonces la carga se mueve para el otro lado, y entonces esto es BD, entonces BD y J deberían estar enfrentados. Claro, ¿por qué? Porque la dirección es la misma, pero el sentido de BD se ve invertido por el signo de Q, entonces siempre J va a apuntar en el mismo sentido, en definitiva, que el campo eléctrico. Si el campo eléctrico apunta para allá, porque la corriente va para allá, el vector J va para allá. ¿Se entiende? Profe, Y la ahí la velocidad de- carga iría en valor absoluto, ¿no? No escuché. Si la carga va en valor absoluto. Sí. Yo acá puedo poner, acá pongo la carga en valor absoluto porque estoy calculando el valor de la rapidez. No hay problema con eso. Simplemente lo que yo estoy rescatando es que cuando yo pienso que J es un vector, entonces no hay ninguna contradicción, porque el vector J sigue en dirección y sentido el vector BD cuando la carga que yo estoy imaginando es una carga positiva. Y el vector J sigue apuntando en la misma dirección si la carga es negativa, porque BD apunta en sentido contrario, pero vectorialmente ese vector, al escalarlo por un escalar negativo, me da un vector J que siempre termina apuntando en la dirección que hemos previsto que debe apuntar. Para el ejercicio basta y sobra con tomar J en su magnitud, que ya lo habíamos tenido, ¿sí? O sea, olvidarnos de la parte vectorial, y despejar la rapidez media de los portadores que se están moviendo. Bien. Profe, una pregunta. Sí, En el inciso B dijimos que el campo era multiplicado por la resistividad nos daba J. Siempre el campo va a apuntar en la misma dirección que J. claro, Entonces eso quiere decir que la resistividad no puede ser negativa. exacto, Bien, exacto. Sí, la resistividad no es negativa. genial. Gracias. Bien. Bueno, vamos al último que nos queda. Vamos a resolver el ejercicio 5.11. Veamos el 5.11, ¿sí? Bien, me plantea un resistor con resistividad ρ que varía linealmente desde ρ0 a 5 veces ρ0 de izquierda a derecha de la figura. Bien, suponiendo que la densidad de corriente es uniforme en cualquier sección circular de área, halle la expresión de la resistencia eléctrica entre las caras paralelas. Es decir, bueno, es otra vez el desafío de encontrar el valor de resistencia de algo que no responde exactamente a la fórmula o a la forma normal de un resistor. Es decir, recuerden por ejemplo lo que vimos acá en el ejercicio 5.4, que digamos, el área iba cambiando, entonces hubo que hacer una expresión diferencial para poder integrar.
también tuvimos un conflicto acá, cuando tuvimos que calcular la resistencia de manera radial. Entonces, bueno, de nuevo hay que plantear una ecuación diferencial con una geometría distinta para poder integrar. Y cada ejercicio hay que interpretarlo. Y acá, ¿qué es lo que pasa? La longitud está todo bien, el área es constante, pero resulta que el material no es homogéneo en cuanto a sus características eléctricas. Entonces la resistividad va variando en forma lineal. Bien, hay que plantear para ver cómo podemos llegar a ver la situación. Veamos. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un tramo de conductor de longitud L y área A, pero resulta que acá yo tengo una resistividad ρ sub 0, dice el ejercicio, bien. Y en el otro extremo llegamos a una resistividad que es 5 veces ρ sub 0. Y en el camino tengo un crecimiento lineal. Bien, entonces, ¿cómo es el valor de resistencia? La resistencia es la resistividad por la longitud sobre la sección transversal. Bien, la longitud la tengo, la sección transversal es una sola, pero esto es una función de la posición. Sí, ahí está el problema. Digamos, el tema es que esta ρ es una ρ de X, tomando en cuenta un eje X que podríamos trazar acá. Entonces, yo lo que tengo que hacer es plantear un diferencial de resistencia, en un pedacito chiquitito, ¿sí? Por eso digo diferencial, muy pequeñito. ¿Pequeñito por qué? Pequeñito porque la longitud de este pedacito de conductor no es L, sino es diferencial de X. Diferencial de X, chiquitito. ¿Por qué chiquitito? Porque supongo que es muy chiquitito y en lo chiquitito que es, ρ debería ser una constante en ese lugar. Una constante, por supuesto, función de X, de la X en donde me toca. Entonces, el pedacito de resistencia que tengo acá, asociado a un pedacito de longitud, tiene que ver con el valor de resistividad a esa posición. Dividido en la sección, que esa la tenemos contando. Eso es todo. ¿Qué tenemos que hacer? Armar la función ρ de X. Bien, ¿y qué me dice? Me dice que varía en forma lineal, vale decir, yo parto con un valor ρ sub 0 y termino con un valor que es 5 veces ρ sub 0. Bien, entonces cuando yo voy de 0 a L, cuando X va de 0 a L. Bueno, entonces, ¿cuál sería esta ρ de X? Sería una ordenada al origen, ρ sub 0, mínima, más la pendiente por X. ¿Cuánto vale la pendiente? La pendiente sería este cateto opuesto, que vale 5 menos 1 es 4, sobre el cateto adyacente, que vale L, por X. Entonces está bien. Cuando X vale 0, la resistividad vale ρ sub 0. Y cuando X vale L, pongo un L acá, me queda L sobre L, se me va, me queda 1 más 4, 5 veces ρ sub 0. Entonces esta es la función que debo colocar acá. Y luego integrar, ¿sí? Sí, tengo R, en definitiva, va a ser ρ sub 0
Rho sub 0, factor común de 1 más 4 sobre L por X. Esa es la función Rho de X, ¿sí? Por diferencial de X sobre A. Sobre A. Y esto integrarlo para X entre 0 y L. Bueno, hago los cálculos y llego al valor de resistencia que corresponde, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ¿se entendió? Sí, es fácil. Profe, ¿cómo se dio cuenta que varía linealmente y no, por ejemplo, exponencialmente? Porque lo dice el ejercicio. Dice el resistor con resistividad Rho. Varía linealmente, tiene razón. Claro, varía linealmente. Ahí Sí, no lo había leído. Claro, varía linealmente. Si no, me tendrían que dar alguna otra ley de variación que tenga que ver con alguna función para poder ser integrable después. Claro. Perfecto, profe. Siempre hay que plantear alguna función para poder después integrarla en este tipo de ejercicios. Claro, a ver, la maña de este tipo de ejercicio es advertir cuál es el inconveniente que yo tengo. Por eso, antes de resolver esto, recordábamos el tema de la resistencia esa de la pirámide truncada, en donde, bueno, evidentemente yo parte tras parte lo que iba cambiando era el área. El área era lo que iba cambiando, este área, ¿sí? Entonces, bueno, tuve que armarme de alguna geometría que me permita ver cómo ese área iba aumentando en función de X, para luego integrar con respecto a X. Lo mismo que el conductor esa resistencia cilíndrica recién. Bueno, la resistencia es radial. Bueno, entonces en vez de diferencial de X, yo tenía un diferencial de R y tuve que acomodar el área de acuerdo a el radio que iba creciendo. Y en este caso resulta que L es constante, A es constante, pero lo que me cambia es la característica del material. Bueno, tengo que armarme de la función de X para poder integrarla. ¿Sí? Bueno. Profe, ¿tiene cómo le quedó ese ejercicio? Sí, sí, a ver, esto es, a ver, si yo integro esto me va a quedar Rho sub 0, que este 1 me queda Rho sub 0 sobre A, ¿no? Rho sub 0 sobre A. 1 por diferencial de X, la integral es X. Más 4 sobre L y X me va a quedar X cuadrado sobre 2. Y esto entre 0 y L, ¿no? Bien, entonces cuando reemplazo 0 se me anula, pero cuando reemplazo L arriba, ¿qué me queda? Me queda Rho sub 0 sobre A por L más 4 sobre L cuadrado sobre 2. Bien, acá L se va con una L, esto se va con esto, me queda un 2 y me queda una L más 2L son 3L. Entonces la resistencia finalmente me queda Rho sub 0 sobre A y 3 veces L. Listo. ¿Está bien? Sí. Bien. Profe, ¿y eso que de la resistividad que es variable, se debe a que el material es una aleación, por ejemplo? O sea, es diferente el material, el objeto, se ha construido de esa Mirá, la manera. verdad que nunca he visto algo así. Para mí es una especulación
es una especulación del ejercicio, no es que exista o pretenda, o sea útil, digamos, tratar de dar con un material que cambie así. No es algo, creo que no es algo real, nunca he visto algo así, es simplemente una especulación para resolver un ejercicio. Ah, bien. Qué sé yo, a lo mejor, no sé, si uno mide la resistividad de un material, qué sé yo, de algún mineral, cuya composición muy heterogénea hace de que a lo mejor a lo largo del material las características eléctricas van cambiando, pero dudo que cambie de manera lineal, o sea, va a cambiar de manera caótica, por decirlo de alguna manera, pero eso no tiene utilidad práctica. ¿Se entiende? Ojo, estamos hablando siempre del llamado material óhmico, en donde la corriente y la diferencia de potencial están relacionados por una constante. Hay materiales que no se comportan de manera óhmica y ahí la cosa cambia. ¿Cuáles son esos materiales? Son semiconductores. Típicamente el silicio, el germanio, que se usan para electrónica, tienen características bastante salidas, digamos, de esta teoría. Ahí podemos llegar a encontrar este tipo de cosas. Bien. Bueno, ¿algo más? Muchas gracias, profe, nos vemos. Bueno, listo. Los profes tenemos que corregir ahora, ¿eh? Porque han rendido. Y no Bueno, sabemos, profe, muchas gracias. profe, disculpe, ¿no sabe cuándo va a tener, cuándo van a subir las notas? Mirá, típicamente las tratamos de subir en los viernes. Así que vamos a ver si porque son muchos. Pero vamos a hacer un esfuerzo para ver si el viernes las podemos ya subir, así que ustedes ya tienen claro si tienen que recuperar o no. ¿Se entiende? Profe, ¿y Por eso debemos esperar una planilla o directamente Sí, una sí, respuesta sí. a cada uno? ¿Cómo Va a sería? aparecer en el aula En el abierta. aula. Ah, perfecto. Claro, en el aula abierta va a aparecer resultado, primer control. Y ahí va a aparecer Perfecto. la planilla. Claro, Ok, gracias. dale. Bueno, nos vemos. No, profe, Muchas gracias. gracias. No, profe, Adiós, profe, muchas gracias. Profe, Adiós. gracias. Profe, gracias.